Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. También tenemos los servicios y estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama Según oraba Jesucristo. Según oraba Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿cuál era esta copa acerca de la cual nuestro Salvador oró? Si es posible, pasa de mí esta copa. Algunos de nosotros podíamos considerar que Jesucristo deseaba de ser posible escapar de las agonías de la muerte. Si observan atentamente, verán que en los sufrimientos de nuestro Señor, por nosotros la pasión, comprendió su espíritu, alma y cuerpo, pues aún en el último extremo en la cruz sería difícil decir en qué sentido sufrió más, ya que los tres componentes fueron expuestos al límite de la violencia. Hay la seguridad que hubo tres conflictos diferentes de conformidad con este triple atributo de humanidad. La primera parte del doloroso tormento de nuestro Señor recayó sobre su espíritu. Esto ocurrió cuando estaba a la mesa en aquel aposento alto donde comió la Pascua con sus discípulos. Quienes hayan leído la narración atentamente habrán notado estas extraordinarias palabras del capítulo 13 de Juan, en su versículo 21. Habiendo dicho Jesús, esto se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Nadie pudo ser un espectador del conflicto silencioso que tenía lugar en el corazón del Salvador cuando estaba sentado a la mesa. Penetra en las apresiones espirituales de un hombre. Está más allá del poder de cualquier otra criatura. Cuando menos posible es penetrar en los conflictos espirituales del hombre, Cristo Jesús. Nadie tendría la mejor posibilidad de contemplar estos velados misterios. Da la impresión que estuvo sentado ahí por un tiempo, como alguien sumido en la abstracción más profunda. Peleó una arrecia batalla eterna. Cuando Judas se levantó y salió, pudo haber significado un descanso. El Salvador anunció un himno como para celebrar su conflicto. Luego, levantándose, se dirigió al monte de los olivos. Su discurso a sus discípulos ahí está registrado en ese maravilloso capítulo, el capítulo 15 de Juan, Rico de Santo Triunfo, que comienza así: yo soy la vid verdadera. Él fue a la agonía con el mismo espíritu gozoso de un conquistador. Y yo como oró. Esa famosa oración es un estudio muy profundo para nosotros. Debería llamarse con toda propiedad la oración del Señor. Su forma y su contenido son igualmente impresionantes. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Da la impresión que acababa de cantar en ese preciso momento un melodioso himno de triunfo, a pensar que su primera batalla había sido peleada y que su espíritu, que había estado turbado, se había sobrepuesto al conflicto y que ya era victorioso en la primera de las tres terribles refrigas. Tan pronto como sucedió esto, sobrevino otra hora, y con ella poder de las tinieblas, en la que no tanto el espíritu sino el alma de nuestro bendito Señor sostendrá el impacto del encuentro. Esto ocurrió en el huerto. Ustedes saben que después que salió triunfante en combate mortal, enfrentó al conflicto más expresamente
en su cuerpo, padeciendo en su naturaleza física los azotes y los escupijados y la crucificación, aunque en ese tercer caso también hubo una aflicción de espíritu y asimismo una angustia de alma, que mezclaron son corrientes tributarias. Les aconsejamos que mediten en cada una de ellas separadamente, de acuerdo con el tiempo y las circunstancias en las que la preeminencia de cada una de ellas es claramente advertida. Ese segundo conflicto que tenemos ahora delante de nosotros bien merece nuestra más reverente atención. Creo que ha sido bastante mal entendido. Posiblemente podamos recibir hoy unos cuantos pensamientos que esclarecerán la niebla de nuestro entendimiento y revelan algo del mismo a nuestros corazones. Me parece que la agonía en el huerto fue una repetición de la tentación en el desierto. Estos dos combates con el príncipe de las tinieblas cuentan con muchos puntos de exacta correspondencia. Si son cuidadosamente, podrían descubrir que hay una sobredente y singular conexión entre la triple tentación y la triple oración. Habiendo combatido contra Satanás en el desierto al principio, en el umbral de su ministerio público, nuestro Señor ahora lo enfrenta al final, en el huerto, conforme se aproxima a la conclusión de su obra mediadora sobre la tierra. Tengan presente que ahora tenemos que hablar del alma de Jesús, mientras abordó los diversos puntos consecutivamente, ofreciendo unas pocas y breves palabras sobre cada uno de ellos. Jesús fue al huerto para enfrentar al conflicto porque era lugar de meditación. Era conveniente que su conflicto mental se llevaría a cabo en el lugar donde el hombre estaría más conmovido, en las pensativas cavilaciones de su mente. Conviene la contemplación en el huerto, como Jesús se había acostumbrado a entregarse en sueños nocturnos en medio de esos bosques de olivo. Elegí aciertamente al lugar sagrado para los estudios de la mente, para que fuera el escenario memorable de las contiendas de su alma. En un huerto el hombre se convirtió en heredero de muerte sin fin y dolor. Fue ahí donde cayó el primer Adán, y era conveniente que ahí el segundo Adán restaurara las ruinas del primero. Me parece que él fue a ese huerto en particular porque estaba dentro de los lindes de Jerusalén. No sabían que según la ley levítica, los israelitas debían dormir en la noche de la Pascua dentro de los linderos de Jerusalén. Cuando asistían al templo, para guardar las Pascuas, no deberían irse mientras no terminaran la noche pascual. Por eso nuestro Señor eligió un lugar de encuentro dentro de los límites de la ciudad, para no transgredir ni las más pequeñas jota a tilde de la ley. Y además eligió ese huerto, entre otros ubicados en la región contigua a Jerusalén, porque Judas conocía el lugar. Él buscaba un lugar retirado, pero no quería un lugar que ofreciera una oportunidad para evadirse o esconderse. Cristo no se entregaría, pues eso hubiera sido semejante a un suicidio, pero tampoco se retiraría o se ocultará, pues eso hubiera sido cobardía. Así que va a un lugar que Judas, que conoce sus hábitos, sabe que acostumbraba a visitar, y ahí, lejos de tener miedo de encontrar su muerte, anhela
con ansia del bautismo de que tiene que ser bautizado y espera la crisis que había anticipado con toda claridad. Si me buscan, habría dicho, estaré donde puedan encontrarme fácilmente y me lleven. Cada vez que caminemos en un huerto, deberíamos recordar el huerto donde caminó el Señor y las aflicciones que le sobrevinieron ahí. Me pregunto, seleccionó un huerto porque nos gustan esos lugares, vinculando así nuestros momentos de recreo con los más solemnes recuerdos suyos. Recordaría cuando olvidastas somos sus criaturas, y dejó que su sangre cayera en la tierra en un huerto, para que las veces que cabemos y jugueremos ahí, podamos elevar nuestros pensamientos a Él que utilizó el sueño de la tierra y la libró de la maldición en virtud de su propia agonía y dolores. Nuestro siguiente pensamiento sería sobre los testigos. El sufrimiento espiritual de Cristo estaba completamente tras el velo. Como he dicho, nadie podría columbrarlo o describirlo, pero los sufrimientos de su alma tenían algunos testigos. No el populacho, no la multitud. Cuando vieron su sufrimiento corporal, eso era todo lo que podía entender, porque tanto fue todo lo que se les permitió ver. De la misma manera, Jesús les había mostrado a menudo la carne, por decirlo así, o las cosas palpables de su enseñanza, cuando les decía una parábola, pero nunca les había enseñado el alma la vida escondida de su enseñanza, pues esta es la reservaba para sus discípulos. Y lo mismo sucedió en su pasión. Él permitió que los griegos y los romanos se juntarían a su alrededor en son de burla y verían sus carnes descarriada y descarada y sangriente, pero no les permitió que le acompañarían en el huerto para presenciar su angustia o su oración dentro de ese recinto. No había nadie, sino solo los discípulos. Y fíjense, hermanos míos, no todos los discípulos estaban ahí. Habían 120 discípulos, por lo menos, si no es que más, pero únicamente 11 le acompañaban entonces. Esos 11 deberían atravesarse ese tenebroso torrente de Cedrón con él, y a 8 de ellos se les pidió que vigilaran la puerta, con sus rostros hacia el mundo, sentados y vigilantes. Únicamente 3 se entregaron al huerto, y esos 3 vinieron algo de sus sufrimientos, le contemplaron cuando comenzó la agonía, pero aún así a la distancia, él se alejó de ellos a un tiro de piedra, pues debería pisar solo el lugar, y no era posible que el sufriente sacerdotal tuviera un solo compañero en la ofrenda que estaba a punto de presentar a su Dios. Al fin de su redujo a esto, que solo había un observador. Los 3 elegidos se quedaron dormidos, pero el ojo despierto de Dios le miraba desde lo alto. Únicamente el oído del Padre estaba atento a los clamores lastimeros del rendedor. Se arrodilló, el Salvador se arrodilló y oró, cuando únicamente el ojo de su Padre veía a través de la sombra del huerto solitario esa terrible agonía. El Señor de todo arriba y abajo estaba abatido con aflicción hasta la muerte. Luego vino un visitante inesperado. El asombroso envolvió al cielo. Cuando los ángeles vieron a Cristo sudando sangre por nosotros,
Da poder a Cristo, dijo el Padre, dirigiéndose a un espíritu con alas poderosas. El asombrado serafín inclinó su cabeza y volvió desde los encumbrados mundos. Vino para fortalecer, no para combatir, pues Cristo debería luchar solo, pero aplicando alguna santa bebida, alguna unción sagrada, al oprimido campeón que estaba al punto del desmayo. Nuestro grandioso liberador recibió poder de lo alto y se levantó para el último de sus combates. Oh, mis queridos amigos, ¿acaso no nos enseña todo esto que el mundo exterior no sabe absolutamente nada de los sufrimientos del ama de Cristo? Dibujan un cuadro de él, esculpen una pieza de madera o de marfil, pero no conocen los sufrimientos de su alma, no pueden penetrar en ellos. Es más, una buena proporción de su propio pueblo no los conoce, pues no pueden entender esos sufrimientos por falta de una comunión espiritual. No poseemos ese agudo sentido de las cosas mentales para identificarnos con las aflicciones que experimentó. Y incluso los tres favorecidos, los elegidos de los elegidos, que tenían mayores gracias espirituales y que por tanto tenían que soportar también los mayores sufrimientos y la mayor depresión de espíritu, aún ellos no pueden activar la plenitud del ministerio. Únicamente Dios conoce la angustia del alma del Salvador. Cuando sudó grandes gotas de sangre, los ángeles la vieron, pero no la entendieron. Se deben haber sorprendido más cuando vieron al Señor de la vida y gloria, triste con suma tristeza hasta la muerte, que cuando vieron a este mundo redondo surgir de la nada a una hermosa existencia, o cuando vieron a Jehová atabar a los cielos con su espíritu formal, con sus manos a la avesea serpiente. Hermanos, no podemos esperar conocer la longitud y la anchura y la altura de estas cosas, pero conforme nuestra propia experiencia se profundece y se oscurezca, sabremos más y más de lo que Cristo sufrió en el huerto. Habiendo hablado así del lugar y de los testigos, digamos algo en lo que respecta la copa misma. ¿Cuál era esta copa acerca de la cual nuestro Salvador oró? Si es posible, pasa de mí esta copa. Algunos de nosotros podríamos considerar que Cristo deseaba, de ser posible, escapar de las agonías de la muerte. Podrían conjeturar que, habiendo asumido la rendición de su pueblo, su naturaleza humana vacilaba y retrocedía ante la hora del peligro. Yo mismo lo pensé antes, pero a la luz de una consideración más madura. Estoy plenamente persuadido que tal suposición proyectaría una deshonra en el Salvador. No considero que la expresión esta copa se refiere para nada a la muerte, ni me imagino que el amado Salvador quisiera significar ni por un solo instante una particular del deseo de escapar de los dolores necesarios para nuestra rendición. Esta copa me parece estar relacionada con algo completamente diferente. No se refiere al conflicto final, sino al conflicto en el que estaba involucrando en ese momento. Si estudian las palabras y especialmente la palabra creyas, que son usadas por los diversos evangelistas, pienso que encontrarían que todas ellas tenían a surgir y a confirmar esta perspectiva del tema. El Espíritu de Salvador fue viajado y triunfó. Hubo a continuación un ataque perpetrado por el Espíritu del mal sobre su naturaleza mental y a consecuencia de ello,
Esta naturaleza mental se desalentó horriblemente y se habitó como cuando en el pináculo del templo el Salvador sintió el temor de caer. Así, cuando estaba en el huerto, sintió un humillamiento del alma, un terrible desaliento, y comenzó a estar muy turbado. Entonces la copa que deseaba que pasaría de él fue, yo creo, esa copa de desaliento y nada más. Esto más inclinando a interpretarla así porque ni una sola palabra registraba por cualquiera de los cuatro evangelistas parece reflejar al menor titubeo de parte de nuestro Salvador en lo relativo a ofrecerse como un sacrificio expiratorio. Su testimonio es frecuente y concluyente. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén de un bautismo. Tengo que ser bautizado y como me ajusto hasta que se cumpla. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. No oímos nunca una frase de renuncia o de indecisión. No sería congruente con el carácter de nuestro bendito Señor, aun como hombre suponer que deseaba que la copa final de sus sufrimientos pasara de él del todo. Además, tenemos otro argumento que yo considero muy sólido. El apóstol no informaba que él fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, si hubiera temido morir, entonces no fue oído, pues ciertamente murió. Si hubiera temido y soportar la ira de Dios o el peso del pecado humano y realmente hubiera deseado escapar de esto, entonces no fue oído, pues ciertamente sintió el peso del pecado y ciertamente sufrió el peso de la ira vengativa de su padre. Así que me parece a mí que lo que temía era esa terrible depresión mental que le había sobrevenido súbitamente de tal forma que su alma estaba muy angustiada. Él le pidió a su padre que pasara de él la copa, y así fue, pues no veo en todas las ficciones posteriores de Salvador esa singular depresión sobrecogedora que soportó cuando se encontraba en el huerto. Él sufrió mucho en el proyectorio de Pilato, sufrió mucho en el madero, pero yo diría que había una valerosa alegría que le acompañó hasta el fin, cuando por el gozo puestos delante, él sufrió la cruz, sí, cuando dijo, tengo sed, y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo identifico un poder santo y un vigor alrededor de las palabras y los pensamientos del sufriente, que el débil, estremecido estado de su cuerpo no podía extinguir el lenguaje de ese Salmo 22, que parece haber dado la nota clave, por así decirlo, de su devoción en la cruz. Está plena de la fe y confianza. Si el primer versículo contiene el lamento más amargo, el versículo 21 cambia del tono quejumbroso. Tú que me has oído o respondido, señalar el punto de transición del sufrimiento a la satisfacción sobre la que es delicable insistir. Ahora tal vez algunos de ustedes piensen que si esta copa solo significó abatimiento de espíritu y desmayo del alma, no seríamos entonces en un momento muy significado, o por lo menos debilitar el hechizo de esas injustiadas palabras y actos que se le entrejeron alrededor de Getsemaní. Permíteme pedirles que me disculpen. Personalmente sé que no hay nada sobre la tierra que el cuerpo humano puede sufrir que se compare con el desaliento y la posición de la muerte. Tal es la melancolía
y la tristeza de un alma angustiada. Sí, de un alma sumamente angustiada, hasta la muerte que yo puedo imaginar, que los dolores de la muerte son más ligeros en nuestra última hora. El gozo puede iluminar el corazón y el brillo interno del sol del cielo puede sustentar el alma cuando todo por fueras es oscuro. Pero cuando el viejo penetra en el alma de un hombre verdaderamente se acobada en la tristeza de esos espíritus exhaustos. La mente se confunde. Muy buen puedo entender la expresión que está escrita, mas yo soy gusano y no hombre, acerca de alguien que se presa de tal melancolía o esa copa, cuando no hay una promesa que pueda consolarte, cuando todo el mundo se ve oscuro, cuando tus propias misericordias te aterran y se levantan como repugnantes espectros y portentos del alma delante de tus ojos. Cuando eres como los hermanos de Benjamín, que abrieron las bolsas y encontraron el dinero, pero en lugar de recibir consuelo, dijeron por causa de ello, que es esto que nos ha hecho Dios, cuando todo se ve negro y a través de una moribunda sensibilidad en la que han caído, distorsionan cada objeto y cada circunstancia hasta convertirlos en una caricatura funesta. Déjame decirles que para nosotros pobres, hombres pecadores, esta es una copa más horrible que cualquier copa que los inquisidores pudieran mezclar. Pero no puedo concebir que un hombre que sufra la enfermedad del alma del abatimiento del espíritu, como lo estoy mencionando, encuentre en un pensamiento o en una canción algún palativo para su angustia. Cuando Dios toca lo íntimo del alma de un hombre y su espíritu cede, no puede soportarlo por largo tiempo. Y esto me parece a mí que fue la copa que el Salvador tenía que beber. En ese momento de la que obraba del liberador irretrievablemente a la cual fue oído. Consideren por un momento lo que tenía ante sí y que deprimía su alma. Todo hermanos mío, todo estaba tapizado de angustia y nublado, con una oscuridad que se podría sentir. Estaba el pasado expresionándolo, como pensó que él lo viera. Su vida había sido un fracaso. Podía decir con Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Y cuán pobre fue ese pequeño éxito que tuvo. Estaban los 12 apóstoles. Él sabía que uno de ellos estaba en el camino de traicionarle. 8 de ellos estaban dormidos a la entrada del huerto, y 3 más dormían dentro del huerto. Él sabía que todos le abandonarían y uno de ellos le negaría con juramentos y maldiciones. ¿Qué había que él pudiera servir de consuelo? Cuando el espíritu de un hombre se abate, necesita un compañero en el alegre, necesita alguien que le hable. ¿Acaso no sintió esto el Salvador? ¿Acaso no fue 3 veces donde están sus discípulos? Sabía que no eran sino seres humanos, pero es verdad que un hombre puede consolar a otro hombre en una situación como esta. Y con esto termino esta primera parte y mañana seguimos con la segunda parte. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en la vida, en el libro de la vida, y para que puedan recibir la promesa que Dios nos da para vivir por toda la eternidad. Repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón.
para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío, Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia que es infinita y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra. Ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre, poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimo, no amado, en esta oración, la unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias, Padre, porque siempre escucha nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Moisés cuando estaban en el desierto. Y dice así, para la bendición de su pueblo. En el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto termino, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.